Hola, bienvenido a una práctica sobre la herramienta GPG en la asignatura de seguridad. Para realizar esta práctica vamos a necesitar una herramienta para virtualización, como puede ser VMware o VirtualBox, en mi caso VirtualBox, y una máquina con Ubuntu 16.4 instalada, completamente limpia. Para evitar cualquier problema que surjan durante esta práctica, deberéis realizar una instantánea de la propia máquina antes de realizar cualquier acción que vamos a realizar a continuación. Vamos a necesitar dos usuarios, uno llamado profesor y otro llamado alumno. Me he equivocado un segundo. Uno llamado profesor y otro llamado alumno, el cual vamos a crear ahora mismo para la gente que no sepa cómo crearlos de forma gráfica. ¿Vale? Nos vamos al buscador interno del sistema operativo, buscamos la administración de cuentas de usuario. Para los que no estéis familiarizados con Linux o cualquier otra distribución, como puede ser Ubuntu, Kali Linux, Linux Mint, pues se puede hacer de la forma que acabo de enseñar a continuación. Vamos a proceder con la creación de los usuarios, en este caso profesor. Lo añadimos. En la contraseña seleccionamos iniciar sesión sin contraseña para facilitar el proceso y le damos a iniciar sesión automáticamente. Creamos el siguiente usuario que sea alumno. Tipo de cuenta no hace falta poner ninguna. Y una vez esté seleccionado, hacemos el mismo proceso que hemos hecho con profesor. Iniciar la sesión sin contraseña, le damos a cambiar y iniciamos sesión automáticamente. No importa que el profesor indique que el iniciar sesión esté desactivado. Igualmente los dos la tienen activa aunque solo en alumno aparezca. Lo volvemos a bloquear, cerramos esta pestaña y nos dirigimos al panel de inicio del sistema y nos vamos metiendo en cada uno de los usuarios que acabamos de crear. Ahora mismo el sistema operativo está generando los ficheros home y escritorio de cada uno de los usuarios. Bueno, ahora mismo estará creando el del profesor. Cuando termine de realizar este proceso se cargará el escritorio y abriremos un terminal. Ahora mismo, como podemos ver, pone aquí profesor. En modo de usuario. Si lo pusiéramos en root, pues sería profesor barra root, por ejemplo. Ahora, nos vamos ahora a alumno y el mismo proceso. Comenzará la carga con la creación de archivos, el escritorio, barra home, etc. Todo lo que hace falta para que el usuario pueda realizar los trabajos. La herramienta que vamos a utilizar para estas prácticas va a ser GPG para realizar un par de pruebas cifrando archivos y descifrándolos para cada uno de los usuarios. Ahora mismo, para comprobar que todo ha ido bien, comprobamos que alumno y profesor, al activar el inicio automático, nada más acceder, vemos que directamente dándole ya no está pidiendo actualizar. Vale. Esto es normal porque estoy utilizando una versión anterior y no es necesario. Pero como podemos ver, el inicio de sesión es casi instantáneo. Ya están los dos, bueno, la iniciación inicial. Ahora vamos a proceder con la creación de las claves públicas y privadas de alumnos. Para realizar esto vamos a necesitar utilizar la herramienta GPG. Para los que no sepáis utilizar esta herramienta, podemos añadirla con el comando man gpg. Haciendo esto podemos ver todas las características que tiene GPG, como su añadido. Por ejemplo, a ver, aquí nos indica manual, página 1. Línea 1, por favor, utiliza H o Q para seguir. Pues creo que si vamos utilizando el avanzar página, podemos ver cada uno de los comandos que tiene GPG. Vamos a poner en pantalla completa.
podamos ver, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería GPG list key, que haría un listado de las llaves que tendríamos dentro del llavero, por ejemplo. Tendríamos aquí también a ver si lo encuentro. A ver, print. No. Aquí tenemos. ¿Cómo utilizar nuestras llaves, por ejemplo? Pues en esta sección explicamos cuáles son los comandos principales para utilizar para la administración de las llaves. Por ejemplo, aquí sería que vamos a utilizar ahora, que sería, por ejemplo, -genkey. Esto genera un par de llaves utilizando los parámetros definidos. El estándar de los comandos se crea con esta nueva llave. Vale, pues como esto acabamos de verlo, vamos a proceder con la práctica. GPG -genkey perdón, va un poco ralentín. Vale, y ahora mismo nos está diciendo que cuál es el tipo de algoritmo que vamos a utilizar para el cifrado de llaves. Como podemos ver, tenemos RSA y RSA automáticamente, que es por defecto, que son el mismo tipo, pero nosotros el que nos interesa es el número 2, el DSA y el gamma. Las otras dos opciones, el 3 y el 4, simplemente serían para firmar documentos. Nuestra elección, como acabo de decir, es la número 2. Las claves pueden tener entre 124 y 362 bits de longitud. ¿Qué tamaño quiere la clave? Pues ahora mismo, como solo estamos realizando pruebas y no es una situación real, vamos a elegir la de la menor capacidad para tardar menos tiempo posible. Ahora nos especifica qué validez queremos para nuestras claves. En nuestro caso, como acabo de mencionar, solo como vamos a hacer práctica, no necesitamos que no tenga ningún tipo de caducidad. Así que le indicamos con un 0, que nunca caduca. ¿Queremos confirmarla? Sí. Necesita un identificador del usuario. Ahora mismo lo que me está pidiendo son los datos que va a tener esa clave para identificarla. Alumno va a ser el nombre de la clave. Cada vez que queramos llamar a esta clave cada vez que queramos utilizar esta clave, vamos a tener que indicar con el nombre perdón. Cada vez que queramos utilizar esta clave pública o clave privada, por ejemplo, pues en este apartado vamos a escribir el nombre de la clave que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero cifrar un archivo y tengo muchísimas claves, pues cada una va a tener un nombre. Pues este va a ser el nombre de esta clave, alumno. El siguiente parámetro que nos pedirá será, por ejemplo, el correo electrónico. Por si ocurre cualquier cosa o la clave caduca, pues con otro tipo de programación puede enviar a la persona de dicho correo electrónico un mensaje de que su clave ha caducado, tiene que generar un nuevo par de llaves. En este caso nos inventamos un correo electrónico aleatorio, @gmail.com, por ejemplo. Me he equivocado, perdón. @gmail.com y un comentario. Ahora mismo el comentario que podemos poner no es importante para nosotros, pero en el momento dado en el que estamos utilizando muchísimas claves, el comentario no puede salvar muchas veces. Porque aquí podemos escribir literalmente lo que queramos y básicamente sería como una descripción de esa clave. Por ejemplo, si yo quiero llamar a esta clave clave pública o par de claves porque se está generando dos claves, ¿vale? Par de claves para la empresa. Par de claves de la empresa X. Espérate, para la empresa no. Par de claves de la empresa, yo no sé, XXX. Empresa XXX. ¿Vale? Y a seleccionar este documento, par de claves, etc. ¿Queremos validarlo? Sí. ¿Queremos validarlo? Sí. Introduzca la contraseña. Ahora tenemos que introducir la contraseña de
para cuando queramos utilizar esta clave y descifrarla. Para realizar esto, podemos poner, por ejemplo, usuario o alumno o lo que queramos. Nos pide que repitamos la contraseña y escribimos otra vez usuario. Lo normal es que para utilizar... Vale, me equivoco. Lo normal es que para utilizar estas contraseñas necesitamos un nivel mínimo de complejidad. Pero ahora mismo, como sigue siendo una práctica, no necesitamos ningún tipo de seguridad adicional. En este caso, como podemos ver, se nos ha terminado de completar la generación de las claves. En algunos casos, esto no se produce y pide que se añadan algunos bits adicionales para completar la generación de claves. Esto ocurre porque el sistema operativo utiliza con esta herramienta toda la información que hay en pantalla. Si, por ejemplo, cualquiera de los que están haciendo la práctica le produce esto, significa que tienen que coger y realizar apertura de archivo o simplemente moviendo el terminal ya vamos a cambiar las coordenadas del terminal y eso va a generar nuevos datos aleatorios que va a utilizar la propia herramienta para generar la clave. Ahora, una vez que tenemos las claves creadas, podemos ver que en /home/alumno se ha generado este archivo, el archivo GNUPG, y todas las demás rutas y claves públicas, por ejemplo, aquí que tenemos aquí, públicas, que podemos ver la cantidad de bits con la que la hemos creado y la subclave, que básicamente esto es la clave privada, ¿vale? Que se identifica con la G, los dos del mismo tamaño. Y a la hora de generarla también vemos la huella de la clave. Esto nos puede venir muy importante a la hora de pasar la clave a cualquier persona que queramos, a cualquiera. Que se la quiero pasar, por ejemplo, a mi hermano, pues le digo, Javi, que yo quiero que mi clave, que yo tengo una clave pública, te la paso a ti. Y él, para verificar, haría un comando que veremos a continuación y comprobaría si tiene la misma huella que le mandaría yo por otro canal. Ahora mismo lo que nos interesa es comprobar las claves que tenemos ahora mismo. Para hacer esto, utilizamos otra vez la herramienta GPG -listkey. Haciendo esto vemos que tenemos la clave pública y la clave privada, junto con el comentario. Como he mencionado antes, este es el nombre que va a utilizar para referirnos a esta clave. Cada vez que queramos utilizar esta clave pública, vamos a tener que mencionarla con alumno. ¿Podemos ponerle otro nombre? Sí, pero tendremos que acordarnos de ella o mira simplemente la lista de llaves que tenemos dentro de nuestro llavero. Además de las demás características, como el Gmail o el correo que le hayamos puesto a dicho par de claves y el comentario de la clave. Por ejemplo, ahora sabemos que esta clave que denominada alumno es un par de claves que ha generado la empresa X para cifrado de archivos importantes, por ejemplo. Otra forma de verlo sería, por ejemplo, escribir strings y nos iríamos a .gnu, como he mencionado antes, y pondremos, por ejemplo, pubring. Ya veríamos que de todas las características, de todas las cosas que guarda aquí dentro, vemos que el alumno está guardando ahí el par de claves públicas, la clave pública que acabamos de generar. Si queremos ver el de la privada, haríamos lo mismo, solo que añadiríamos secret ring. Y lo mismo, habría un par de claves secretas, además de la que acabamos de generar. Ahora, el siguiente paso sería, por ejemplo, gpg -export, export a tmp barra alumno punto. ¿Qué conseguimos con esto? Vale, perdón. Me habrá faltado un comando.
poco. Y ahora dentro de TMP, para que nuestro usuario profesor pueda recibir la clave, la hemos enviado a la ruta de donde se guardan los archivos temporales. ¿Esto cómo se podría solucionar? Podríamos escribir lo mismo. Podríamos escribir gpg-a export -o, y podríamos poner la ruta, por ejemplo, si tenemos un pendrive y queremos llevarnos la clave pública a algún sitio, pues podríamos escribir /media, que es donde se guardan es donde se crean los puntos de montaje de los USB, por ejemplo, y escribiríamos pues alumno.pub. Esto básicamente, este nombre podemos elegir el que queramos. Simplemente tenemos que indicarle que es .pub. ¿Para qué? Para que sepamos que esta es la clave que vamos a utilizar, esta clave es la que hemos indicado aquí arriba. Aquí. Alumno. Para que sea mucho más cómodo para el lector. Que podríamos denominarla de cualquier forma. Por ejemplo, clave enviada por alumno, clave generada por alumno.pub o práctica.pub, por ejemplo. Como práctica.pub o como de cualquier forma que quisiéramos. Una vez hecho eso, si nos dirigimos a head, escribimos un head para ver, por ejemplo, el contenido dentro de TMP, pues veríamos, perdón, es un directorio no indicado en el alumno. Vemos que en head tmp alumno.pub está nuestra clave pública. Ahora que tenemos esto, el siguiente paso sería hacer un gpg -fingerprint y con la huella que he mencionado anteriormente enviársela al usuario que objetivo, bueno, o receptor, y que este nada más recibir esta clave comprobara la huella de la misma. ¿Para qué? Para evitar si hay alguien metido en nuestro canal y haya cambiado la clave pública por otra o haya modificado el contenido, lo sepamos y no confiemos en esa clave. Ahora nos dirigimos al usuario profesor. Nos dirigimos al usuario profesor, comprobamos el contenido de TMP y tiene que estar alumno.pub. Lo mismo. Y ahora, si queremos comprobar eso, podemos escribir gpg -fingerprint /tmp /alumno.pub. Vale, perdón, me he equivocado. Primero sería importar la clave a nuestro llavero, gpg -import tmp alumno.pub. Ahora que se ha realizado el proceso de añadir la clave pública a nuestro llavero, procederíamos con realizar la comprobación que hemos hecho en alumno. Y comprobaríamos que la huella de la clave es la misma. Que efectivamente es la misma, porque la estamos haciendo dentro de un entorno local en el que no hay nadie conectado. Pero si estamos hablando de enviar unas claves a una distancia considerable en el que una persona, un hacker, un cracker o cualquier persona que le interesara meterse en nuestra comunicación y robarnos nuestras claves para suplantarnos, pues sí sería recomendable hacer este tipo de comprobaciones muy a menudo, bastante a menudo. Y enviarlas por un canal diferente. Porque, obviamente, si un atacante quiere robarnos las claves y no atacar en un canal, lo suyo sería enviar la huella de la clave por otro canal. De todas formas, este código es imposible de crearlo, por así decirlo. Es completamente aleatorio. No hay alguna forma, no hay un programa que pueda modificar estos datos. ¿Puede que se genere un archivo y tenga la misma cantidad de números? Sí. Por eso hay otra gente que se dedica a comprobar que los códigos que se generan por cada uno de los archivos que existen no se dupliquen. En el momento en el que uno de estos archivos ha sido duplicado, se cataloga que ese tipo de algoritmo es inseguro y se procede a generar otro código.
Por ejemplo, añadiendo más bits, cambiando el tipo de algoritmo, como hemos visto que hay varios tipos de algoritmos, etc. Mil formas de evitar este tipo de situaciones. Comprobado que nuestra huella corresponde con la del alumno, procedemos a crear un archivo para enviárselo al alumno cifrándolo con su clave pública, para que su privada lo pueda descifrar. Así es como funciona perdón. Y así es como funciona el cifrado asimétrico. ¿Vale? Creamos un documento en /home /profesor, perdón, /profesor /escritorio, y creamos mensaje práctica.txt. Mensaje práctica. Bueno, el nombre no es importante para esta práctica. Por ejemplo, si queremos cifrar un documento zip, que diga, un Excel con información de clientes o etcétera, por ejemplo, datos médicos de los pacientes de Reina Sofía, por poner un ejemplo, Reina Sofía, tal cual. Lo guardamos, se genera ahí el documento, cerramos, ¿vale? Y ya tenemos un archivo con el que podamos utilizar nuestra clave. GPG, -v, -a, -o, tmp. Ahora creo el comando y ahora lo explicaré. Mensaje cifrado, y sería menos. He hecho el import anterior, sí, perdón. Menos. Encrypt. Perdón. Va un poco lento. Menos. Encrypt. Menos recipient. Perdón, lo he vuelto a escribir mal. Que va un poco. A ver, voy a aumentar el tamaño. Menos recipient. Joder. Perdón. Indicamos la clave que vamos a utilizar, ¿vale? Y el archivo está en /home. Va un poco lento. Profesor. Escritorio. El nombre que le hemos puesto sería mensaje práctica txt. ¿Qué acabamos de realizar? Vale. Con el comando gpg estamos llamando a la herramienta con -v. Estamos diciéndole a la herramienta que nos indique la mayor cantidad de datos posibles. Con -a estamos indicándole a qué archivo vamos a querer cifrar, y con -o su salida. Por ejemplo, sería así. Con -o la salida del comando sería tmp mensaje cifrado. Esto significa que tmp mensaje cifrado va a ser el nombre del archivo mensaje práctica, pero cifrado. Es decir, ahora mismo esto se leería al revés. Que el archivo que se encuentra en /home /profesor /escritorio llamado mensaje práctica txt va a ser cifrado con la clave alumno y se va a llamar mensaje cifrado, que va a estar dentro de tmp. Vamos a utilizar la herramienta -encrypt para cifrarlo, y el recipiente, como acabo de mencionar, va a ser /home /profesor escritorio mensaje práctica txt. Cuando realicemos la ejecución del comando, la terminal no va a decir que yo no conozco esta clave, que esta clave yo no puedo comprobar que si de verdad ha sido mandada por el usuario alumno o donde se haya cogido. ¿Vale? No hay seguridad de que esta clave pertenezca realmente al usuario que se nombra. Y aquí nos dice: clave pública, de tamaño tal, creada el 20 del día del 25. Se denomina alumno
Su comentario es par de clave creada por la empresa y el Gmail del mismo es alumnogmail.com. Como hemos dicho antes, esto puede ser verdadero o falso. Así que puede ser una copia de que alguien nos la haya mandado, pero aquí tenemos la gracia de que tenemos la huella. Tenemos la huella de nuestra clave. Como hemos dicho antes, hemos comprobado que es exactamente la misma. Y también, como estamos dentro de un entorno local, pues esta no puede cambiar porque no pertenece a esta práctica. Y luego tenemos también la huella de la clave privada, creo. Como tampoco la estamos utilizando, esto no importa, no nos importa. No es seguro que la clave pertenezca a la persona que se nombra el identificador de usuario. Si realmente sabe lo que está haciendo, es decir, lo que acabamos de hacer de que hemos creado nosotros mismos la clave, pues la vamos a decir que sí. Pero ahí lo que nos está diciendo es que no conoce, que no puede verificar que la acabamos de realizar. Utiliza clave de todas formas, sí. Lo hemos leído, mensaje, escribiendo en... Está creando aquí ahora mismo está cogiendo el archivo mensaje práctica txt, lo está cifrando en TMP con el nombre de mensaje cifrado y ha utilizado el algoritmo ELGAM, como hemos dicho antes, AES256. Y cifrarlo con la clave que se menciona aquí arriba, con su código alumno, par de claves, alumno, gmail.com, etc. Ahora, que esto ya se ha realizado, podemos volver al usuario alumno y dirigirnos a TMP. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora sería, por ejemplo, gpg decrypt barra tmp barra mensaje cifrado, por ejemplo. La contraseña, pues ahora mismo estamos diciéndole gpg, descíframe el mensaje que se encuentra en tmp denominado mensaje cifrado. Nos pide la contraseña privada que hemos creado anteriormente, que sería usuario. Y aquí lo tenemos. Esta es la información que nos aparecería al descifrarlo. Datos médicos del paciente Reina Sofía en el usuario alumno. Que si queremos realizarlo de una forma mejor o estamos haciéndolo realmente en una empresa y queremos que el documento se vea mejor o queramos guardarlo en algún sitio específico, pues podemos escribir el comando otra vez, añadirle el valor mayor que y introducirle la ruta. Por ejemplo, en este caso podría ser servidor alojado en Islandia y podríamos poner la ruta, la IP. Vale, un segundo. Alumno sería alumno escritorio y le nombraríamos mensaje descifrado.txt. Mensaje descifrado txt. Le tendríamos que volver a introducir la contraseña, que sería usuario. Y una vez realizado, aquí tendríamos el mensaje en nuestro escritorio. Lo abrimos y un segundo, se abre. Va un poco lento. Un segundo. Va un poco lento. Ahí. Se ve que le está costando. El terminal lo podemos cerrar ya. No es necesario tenerlo abierto. Voy a intentar abrir el archivo otra vez. Vale, ya se está abriendo. Ay.
¿Ves? Y aquí tenemos que dentro de mensaje cifrado txt en /home /alumno /escritorio tenemos aquí lo que sería, por ejemplo, datos médicos de los pacientes Reina Sofía. O podría ser un Excel o podría ser cualquier cosa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si el alumno ha creado la clave pública y la clave privada, al enviarla con un mensaje o cualquier otro elemento que disponga, podemos verificar que ha sido realmente esa persona la que ha creado esas claves. Y en una tercera, comprobando con la huella con fingerprint. Y cuando el profesor cree un archivo y lo cifre con esa clave pública, habiendo certificado que esa clave pública le pertenece al alumno, que éste sea el único que la puede descifrar con su clave privada. Y una vez que hemos hecho esto, ya la práctica ha finalizado. Muchas gracias por prestarme atención. Voy a proceder con la clausura del vídeo.